A lo largo de la historia, el ser humano se ha caracterizado por ser una especie en constante desarrollo con el fin de subsistir. Este tiene algunas características que lo hacen especiales, como lo son el derecho, la moral y la política. El hombre por naturaleza tiene una moral jurídica y por ende se entiende que éste cumple un rol en la sociedad. La moral limita la conciencia y controla las acciones sociales y políticas de una sociedad. Una pregunta con base en estos tres pilares puede ser: ¿cómo se relacionan el derecho y los actos morales y políticos en el ser humano y cómo estos afectan a la sociedad? Buenos días, el día de hoy le tenemos una pregunta y es: ¿qué relación cree usted que tiene la moral, la política y el derecho y cómo cree que estas afectan a la sociedad? Bueno, la relación es total, es decir que siempre el derecho va a estar influenciado por otras ciencias u otros conocimientos, porque ellos nos inspiran precisamente la construcción de las normas. Ellos pueden llegar a servir fuentes materiales son fuentes materiales de derecho. En cuanto a la moral específicamente, hoy en día ya no se maneja esa moral subjetiva, sino se maneja la moral objetivizada, la moral de una sociedad. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso hace que se precise un poco el tema de la normatividad y de lo que de una forma general es aceptada por la sociedad. Y en cuanto a la política, sin duda alguna tiene esa relación estrecha, porque pues la política, como lo comentaba anteriormente, es fuente material del derecho. Gracias a esos fenómenos políticos y a esas relaciones políticas se logra establecer normas jurídicas. Lo estamos viendo actualmente. Desde su punto de vista, ¿qué tan importante es la vinculación del derecho en las relaciones sociomorales de un Estado? Es importante precisamente por un precepto del derecho romano que dice ubi societas, ubi lex. Donde hay sociedad tiene que haber derecho. Siempre tiene que haber una normatividad, bien sea de origen natural o de origen positivo, para regular las relaciones entre los integrantes de una comunidad. ¿Es posible identificar las diferentes formas de intervención del derecho en la moral y la política? Sí, en efecto, porque la moral son las reglas de la comunidad y la política las reglas propias positivizadas. Desde 1853, cuando se adoptó el Código Civil colombiano el 20 de abril, se determinó que en el país existiría una moral para la casi totalidad de los colombianos, determinándose que es una moral cristiana. De esa manera se encuentra la correlación entre las normas morales y las normas políticas. Pues las diferencias están precisamente en que unas son normas que viene utilizando la comunidad desde tiempos inmemoriales y las otras son normas que se van ajustando precisamente por la expedición de las leyes o de los decretos, que también son variables precisamente siguiendo el principio de normatividad viviente o de constitución móvil o de living constitution. ¿Qué beneficios o consecuencias tienen que el derecho esté directamente relacionado con la moral y la política? Para muchas personas la relación entre moral y política no es del todo benéfica, porque generalmente se identifican las normas de la moral como las normas de una religión. Cuando tenemos un estado como el colombiano, que es aconfesional, a diferencia de estados confesionales, entonces la discusión viene siempre a estar a punto precisamente en el sentido de esa ruptura entre el Estado y la Iglesia, que está prevista desde la Constitución de 1863 y que luego se concreta precisamente con el principio de la confesionalidad en 1991, sin desconocer el principio de religiosidad de algunas instituciones, como lo ha determinado la Corte Constitucional, entre otros con las sentencias sobre las Semanas Santas de Tunja, Popayán, Pamplona y Monpós. Buenas tardes, el día de hoy tenemos la pregunta de ¿cuál es la relación que cree usted que hay entre la moral, la política y el derecho? Creo que es una pregunta muy difícil y creo que hemos intentado los abogados hacer varias explicaciones de
en la historia, pero, por ejemplo, creo que una explicación muy exitosa es que es conveniente pensar que nuestra interacción con la política o la moral como abogados pues tiene que tener así como un corte muy claro, quizá como por una noción de orden. Y eso me parece útil, por ejemplo, cuando está uno estudiando la ley, el contenido de la ley, creo que ayuda a saber cómo puede uno leer el texto de la ley así solo, imaginándonos que no interactúa con otras cosas. Ese puede ser un buen punto de partida. Pero sin duda, en la vida real, cuando estamos hablando de cómo funcionan esas leyes ya en movimiento, esa noción no alcanza. Entonces, pues estamos confrontados con el hecho de que somos personas. Y eso, pues afortunadamente no lo podemos ignorar. Entonces, cuando en nuestro ejercicio profesional aceptamos que somos personas, que no solamente somos robots que leen textos legales, tenemos que entender que la forma como nosotros acomodamos la interpretación de la ley para nuestros clientes o nuestro trabajo, eso impacta la vida de otras personas. Entonces tenemos que aprender a leer un continuo de opciones que están disponibles y a valorar pues cómo es nuestro ejercicio profesional de manera ética y responsable a lo largo de ese continuo. Entonces, ¿cómo es esa relación? Pues creo que muy compleja, pero creo que es mucho más importante que desarrollemos un sentido de curiosidad, por ejemplo, para preguntarnos si esta decisión que estamos tomando impacta positivo o negativamente en nuestro entorno, no solamente en el aspecto técnico, sino en el aspecto humano. Y ensayar diferentes formas de contestar esa pregunta me parece la mejor manera de reconocer que esas respuestas no son automáticas y que pues se van construyendo también en el contexto en el que trabajamos. Y me parece muy bien que quieran saber cómo es esa relación, porque está muy difícil, pero creo que la respuesta a esa pregunta pues también se tiene que ir trabajando individualmente. Ustedes también tienen que saber tomar posición sobre esa pregunta. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. La relación entre la moral, el derecho y la política lo vemos como un conjunto que debe ser entrelazado desde el inicio de la ley. Cuando la ley que nace a regular la vida jurídica entre los coasociados, o sea, la sociedad, nace, debe tener en cuenta cada uno de los principios. La moral como ese comportamiento humano que debe ser regulado, el derecho que se debe encargar de regular esa conducta humana y la política que no solamente debe entrar para que en el momento en el que las personas accedan al puesto o a esa curul o a ese escaño para poder llegar al Senado, a la Cámara y realizar las leyes, estas deben ser entre la moral, la política y el derecho, para que esta norma cumpla un fin para el cual ha nacido la vida jurídica. ¿Qué beneficios o consecuencias tiene el derecho que esté directamente relacionado con la moral y la política? Bueno, primero que todo debemos definir la moral y la política. La moral hace referencia principalmente al libre albedrío de las personas para distinguir entre el bien y el mal. Y la política, hablamos sobre ideologías, las cuales buscan regular como tal un ordenamiento jurídico o una agrupación de personas para implementarlo en la sociedad. Entonces, las consecuencias positivas y negativas de que una y otra estén relacionadas tienen que ver directamente en que si deseamos implementar políticas en nuestra sociedad, debemos abarcarlas y relacionarlas directamente con aspectos morales para distinguir, lo que quiere decir que efectivamente es muy importante y relevante que la política esté relacionada con la moral, debido a que la implementación de políticas públicas en nuestra sociedad tiene que reflejar parámetros legales que se encajen a nuestro ordenamiento jurídico.
lo cual está directamente relacionado con que todas las personas sigan preceptos y ideologías que vayan conforme a la ley. El derecho es portador de valores normativos, axiológicos y políticos. Thomas Hughes naturalista, dice que la moral se ocupa de los actos humanos internos y el derecho de los actos humanos externos. La moral contempla a la persona como tal y la contempla en su totalidad. El objetivo de la consideración jurídica es tan solo el conjunto de las posiciones o funciones típicas de la persona. El objeto de la consideración jurídica es tan solo la parte fundamental de las funciones y posiciones de las personas que desempeñan en un ámbito jurídico. La moral y política, más allá de unos aspectos fundamentales, se tratan de tener una visión clara de los aspectos sociales que maneja una sociedad. Aparte de esto, la política social se encarga de influenciar y normativizar qué acciones jurídicas o sociales son bien implementadas en una sociedad. Para ello, es necesaria la intervención del derecho en la moral y la política para poder así tener una estructura social más estable y más equitativa en un mundo social.